Muy buenas tardes. Le estamos hablando desde Atlanta, Georgia. Yo soy Betsy Rodríguez, consultora senior de salud pública y educadora en diabetes. Además, tengo viviendo con diabetes, es decir, soy una persona que tiene diabetes por más de 30 años. También soy una mamá páncreas. Mi hija tiene diabetes tipo 1 por 28 años. Así que en el día de hoy voy a estar hablándole sobre la importancia de la educación en diabetes desde el punto de vista como profesional de la salud, enfermera, educadora en diabetes certificada en los Estados Unidos y como madre de una persona con diabetes tipo 1 y como profesional de la salud que ha estado haciendo educación en salud por más de 30 años. Así que yo espero que estas vivencias desde el punto de vista, desde esos tres puntos de vista, les sean a ustedes útiles en esta nueva aventura en la que ustedes están aprendiendo sobre educación en diabetes. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre la educación en diabetes. Muchos le llaman educación terapéutica. Yo voy a hablarles sobre unas propuestas educativas. Veamos a ver de qué se trata esto. Entonces, tener diabetes significa que vamos a aprender mucho de lo que es una buena nutrición, vamos a vivir un nuevo estilo de vida, vamos a estar más saludables y toda la familia se beneficiará. Gracias a tu diabetes va a ocurrir todas esas cosas y tú siempre serás una persona más fuerte y más autodisciplinada. Estos son meditaciones acerca de la diabetes por Catherine Fest. Catherine Fest es una famosa educadora en diabetes de los Estados Unidos, que tiene más o menos mi edad, 60 y tantos años de edad, y fue diagnosticada con diabetes tipo 1 cuando era una bebé. Entonces esto también me acuerda otra educadora en diabetes que cambió la dinámica de un grupo de apoyo, donde cuando ella fue por primera vez, la gente normalmente hablaba de los retos que era el vivir con diabetes. Y entonces ella decidió cambiar la conversación hacia preguntar qué es lo bueno que la diabetes te ha traído. Y por ejemplo, la primera persona pensó luego de un rato, porque no estaban acostumbrados, todo el mundo está acostumbrado a hablar de los retos, pero no está acostumbrado a hablar de los beneficios que en muchas ocasiones las condiciones crónicas como la diabetes pueden traer a la vida de las personas. Y esta primera mujer se levantó y dijo, la diabetes ha traído a mi vida autodisciplina. Y así por el estilo fueron cada una de ellas compartiendo con el grupo lo que la diabetes le había traído a sus vidas desde el punto de vista positivo. Y cuando la conversación cambió, entonces la forma de las personas sentirse hacia vivir con diabetes también cambió. Entonces le traigo estas dos historias para que entiendan que mucho de lo que es educación en diabetes se trata precisamente de eso, de acompañar a la persona mientras vive con una condición crónica y eh, los ayudamos a que obtengan el conocimiento, las destrezas y las actitudes que son necesarias para incorporar la diabetes al estilo de vida particular de cada uno de ellos. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, vamos viendo todas esas actividades que las personas con diabetes tienen que hacer, pero también vemos actividades que cualquier otra persona que no tiene las hace, como es el estar con la familia, los abuelos con los nietos y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que significa tener diabetes. Significa que vamos a aprender mucho de la mano de un educador en diabetes, porque vivir con una condición clínica es como pilotear un avión. Vivir con una condición clínica es como pilotear un avión. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, para llegar con seguridad al destino final, el piloto necesita instrucciones de vuelo. Las personas con diabetes necesitan un manejo clínico efectivo y esas son las instrucciones de vuelo para la persona con diabetes. Se necesita un mantenimiento preventivo y para las personas con diabetes ese mantenimiento preventivo va a traer un automanejo efectivo.
Se necesita un plan de vuelo seguro. Y en las personas con diabetes se necesita un plan de tratamiento seguro. Se necesita un control de tráfico aéreo, es decir, que debe haber un seguimiento de las personas con diabetes. Y se necesita vigilancia, es decir, educación. Como vemos, pilotear un avión requiere de una serie de pasos y vivir con una condición crónica requiere exactamente lo mismo. Entonces, la atención habitual funciona bien si un avión está a punto de un accidente. Es decir, si hay un plan establecido, si hay unas personas que te acompañan en ese proceso, confiamos que ese avión llegue a su destino final sin que haya un accidente. Entonces, la educación en diabetes ha sido reconocida solo recientemente como un componente clave que es la parte del cuidado de la diabetes, aunque la educación en diabetes precede el descubrimiento de insulina en el 1921. Antes de que existiera la insulina, eran dietas de hambruna y esas dietas de hambruna requerían una guianza, así que la educación precede el descubrimiento de la insulina en el 1921. Entonces, ¿qué es educación en diabetes? Educación en diabetes va en aumento en términos del reconocimiento de lo que la educación en diabetes es, que es más que enseñar a los pacientes qué hacer y qué no hacer, porque la meta principal de la educación en diabetes es promover el cambio de comportamiento y el autocuidado o la autogestión. El fin de la educación en diabetes no es que se logren cambios metabólicos, como por ejemplo la A1C. La mayoría de los programas de educación en diabetes tienen como su marca de logro el que las personas mejoren su A1C, cuando la educación en diabetes lo que persigue es modificación de conducta, cambio de conducta. Y ese cambio de conducta a largo plazo va a traer cambios en los indicadores metabólicos. La educación en diabetes es una herramienta esencial para sustentar estrategias de prevención y control de la diabetes y la obesidad, para optimizar el control metabólico integral y contribuye a la adherencia del tratamiento. Contribuye a prevenir la progresión de las complicaciones. Se ha documentado en sin númeras ocasiones que es costo efectiva y que el control adecuado de la diabetes disminuye los costos hospitalarios, el uso de fármacos, prolonga la vida y lo más importante es que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas que la viven. Fíjense que dicen que la viven y no que la sufren, porque las personas que tenemos con diabetes no sufrimos de diabetes, vivimos con diabetes y no somos diabéticos, somos personas con diabetes. Entonces tenemos que empezar a mejorar la forma sin crear estigma de cuando hablamos de las personas con diabetes. El otro día en Facebook comentaba un lugar que se llama el Rinconcito de la Diabetes, que yo lo sigo, pero entonces hablaban de una complicación de la piel y le hablaban la complicación diabética. Y yo les escribí diciendo, no es una complicación diabética, es una complicación que se desarrolla en personas con diabetes. Bien. Entonces, como todo, hay barreras, particularmente en Latinoamérica. Yo les quiero comentar algunas de ellas, como por ejemplo la falta de convicción de las autoridades. ¿Por qué? Porque los resultados de la educación en diabetes, si no se ven en su administración, ellos no pueden reportar logros. Y acuérdense que a los políticos lo que les gusta es las luces. Entonces esa falta de convicción de no entender la cronicidad de la diabetes y de que no puedan ver resultados de forma inmediata hace que no haya convicción en estos que son tomadores de decisiones. El escaso prestigio científico en las ciencias médicas. No hay promoción en cursos de pre y posgrado, aunque eso ha ido mejorando en algunos países. También el temor a posible pérdida de autoridad o control del profesional de la salud ante un paciente educado. ¿Por qué? Porque un paciente educado genera preguntas y muchos proveedores de la salud, médicos todavía, no están acostumbrados a ese modelo, están acostumbrados a un modelo
donde es el médico el que habla y el paciente escucha y escucha de manera paciente. Yo también tengo problemas con la palabra paciente porque yo como persona con diabetes, yo no me considero una paciente, yo no estoy hospitalizada. Entonces no soy un paciente, soy una persona con diabetes. La educación es un elemento caro. Cuando hay reducción de costos, por lo general lo que siempre sacrifican es el programa de diabetes. Confusión entre quienes pueden encargarse de la educación. Entonces, es ser un profesional de la salud, un médico, un nutriólogo, un farmacéutico, eso no necesariamente, o una enfermera, eso no necesariamente convierte a la persona en un educador. De la misma manera que un cirujano se entrena y se capacita para hacer cirugía, o un cardiólogo, o cualquier otra subespecialidad, de la misma forma, los educadores en diabetes tienen que estar capacitados para poderse encargar de la educación. Hay pocos centros formadores de educadores en diabetes. Hay una ausencia de un marco legal y laboral para el educador. Y hay poca difusión de resultados sobre la educación en términos clínicos, en términos metabólicos y en términos económicos. Hay pocos incentivos para el desarrollo de programas de educación en diabetes. Hay escasa experiencia nacional y regional. Hay una falta de sistematización de estrategias. El paciente, el médico y las autoridades reguladoras no están conscientes de la necesidad de ser educados de manera estructurada y no se conocen las características de grupo. No existen estrategias adecuadas para cada grupo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, no es lo mismo una persona con diabetes tipo 1 diagnosticada de nuevo que una persona con diabetes tipo 2 que lleva ya 15 años viviendo con diabetes. Entonces esas características hay que tomarlas en consideración cuando se va a ofrecer educación en diabetes. Para que sea terapéutica, entonces tiene que reconocer esos elementos, como también tiene que reconocer otros elementos como el grupo de edad. Cada grupo de edad tiene etapas de desarrollo en todos los seres humanos, entonces cada una de esas etapas tiene unos retos y esos retos se agravan más cuando se vive con una condición como lo es la diabetes. Falta de coordinación en el equipo de salud. Hay conceptos heterogéneos, hay confusión de conceptos entre educación e información. La información no modifica conducta, pero la educación terapéutica integrada persigue el cambio de conducta. No es lo mismo ofrecerle un panfleto para que la persona lo lea, a sentar a esa persona, desarrollar unos objetivos específicos, mirar las áreas de competencia, es conocimiento, es destreza, es actitud, mirar al nivel de literacia y de numeracia de esa persona, considerar los factores socioeconómicos y ambientales del entorno de esa persona, para entonces formar y planificar esa educación. Entonces, esa confusión de conceptos entre educación en salud, promoción para la salud, educación terapéutica y educación para el autocuidado. Todos son conceptos diferentes, pero todavía tenemos muchas personas que lo perciben como si fuera la misma cosa. A veces también la enseñanza es muy teórica, muy pasiva. La mayoría de los programas siguen usando un proyector y un maestro hablando y la gente escuchando de manera pasiva. Entonces, cuando uno de los elementos importantes en educación de adultos es que sea participativo. El adulto aprende más cuando es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso del lenguaje técnico, particularmente si bregamos con gente de baja escolaridad, el paciente y el familiar que no participan en el programa. Yo siempre les digo qué les gustaría saber sobre su diabetes. Últimamente no estoy usando en el currículo. ¿Por qué? Porque brego con población mexicana que tienen un nivel de escolaridad muy bajo
que no saben leer, que no saben escribir, muchos de ellos no hablan ni siquiera buen español, hablan su dialecto. Entonces yo he tenido que modificar mis acercamientos, mi educación terapéutica a esas personas, y entonces lo que hacemos es un círculo, lanzamos las preguntas, intercambiamos, yo clarifico, doy tareas y lo hacemos de manera más activa. Educación en diabetes es al paciente o al equipo de salud de atención primaria. Yo pienso que es a ambos. Un amigo mío de Argentina dijo, una razón para que haya malos resultados en la educación en diabetes es la falta de participación eficaz por parte de las personas con diabetes en el control de su propia afección. Perdonen, acaba de salir algo aquí de mi computadora. Según la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, es un proceso interactivo, colaborativo y continuo en el que participan la persona con diabetes y su educador. ¿Por qué es un proceso interactivo? Bien, la educación en diabetes debe ir más allá de la mecánica del páncreas, la nutrición y el ejercicio físico para incluir los conceptos sobre lo que se basa el papel de cada persona a la hora de controlar su afección. Entonces yo particularmente no invierto mucho tiempo en explicando qué es el páncreas, qué es la insulina, qué es una hormona, que el páncreas es un órgano que está cercano del estómago. Porque si bien esa información es bueno que la sepan, por otro lado, ¿cómo esa información los ayuda a tomar decisiones día a día, momento a momento, mientras están haciendo las actividades del diario vivir? Entonces, eso es precisamente cómo ahora la educación terapéutica se enfoca. Se enfoca en ofrecer la información necesaria que las personas necesitan para que desarrollen las destrezas, cambien las actitudes y modifiquen comportamientos. Lo que los educadores en diabetes entonces deben plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué información sobre la salud necesita la persona? ¿Qué actitudes deben explorarse? ¿Qué destrezas necesita la persona para participar de un comportamiento saludable? ¿Qué factores del entorno de la persona podrían presentar obstáculos que dificulten la eficacia de una conducta saludable? Entonces, les cuento esta historia y espero que no les pase. Dice que eran 3 hermanas, 96, 94 y 92 años de edad, que vivían en su casa juntas. Una noche la de 96 años empieza a llenar la tina para darse un baño, pone un pie dentro de la tina, hace una pausa y grita, ¿alguien sabe si me estaba metiendo a tomar un baño o estaba saliendo de bañarme? La hermana de 94 años le responde, no sé, espera, que subo para ver. Empieza a subir las escaleras, hace una pausa y grita, ¿estaba yo subiendo las escaleras o las estaba bajando? La hermana de 92 años estaba sentada en la cocina tomándose una taza de té y escuchando a sus hermanas, mueve su cabeza y piensa, en verdad espero que nunca llegue a ser así de olvidadiza. Toco madera, toca 3 veces la mesa para que se le conceda ese deseo y luego le responde, ahí voy a ayudarla, solo déjenme ver quién está tocando la puerta. La moraleja de la historia es que al comunicarse hay que siempre recordar cuáles son nuestros objetivos. Y nuestros objetivos en educación terapéutica en diabetes es que la persona obtenga el conocimiento, que desarrolle las destrezas, que promovamos actitudes que permitan a las personas con diabetes a incorporar su afección dentro de su estilo de vida particular. Entonces, la Asociación Americana de Educadores en Diabetes ha propuesto lo que ellos llaman los 7 comportamientos saludables de las personas con diabetes. Y el primero es que la persona coma saludablemente, el segundo es que haga actividad física, el tercero es que vigile sus valores, y el valor no es solamente el nivel de glucosa o lo que obtiene a través del monitoreo de glucemias, no es solamente el valor de la A1C, pero es también el valor de la presión arterial, del nivel de lípidos, y entonces también de su peso.
La diabetes es una enfermedad de números y todos esos números, todos esos valores juegan un papel importante porque la diabetes es más que un problema de azúcar alta. También está el uso de medicamentos, encontrando soluciones. ¿Por qué? Porque cada día las personas que viven con diabetes tienen diferentes dificultades que varían según su estilo de vida, según su peso, según su estatura, la forma en que comen, el entorno en que se desenvuelve, el tipo de trabajo que hace, la edad que tiene, su estatus, si es soltero, si es casado, si es viudo, si es retirado. Todas esas cosas hace que la persona tenga que estar encontrando soluciones diariamente, reduciendo los riesgos. ¿Por qué? Porque hay medidas preventivas que las personas con diabetes tienen que seguir, como es el chequeo de los ojos anual, el chequeo de los pies diariamente y en cada visita médica, el chequeo de la presión en cada visita médica, el chequeo de la boca y por el estilo. Todas esas medidas preventivas relacionadas a la diabetes, el dejar de fumar, por ejemplo, el uso de estatinas cuando sean indicadas, el uso de aspirina cuando sea indicada, todo ese tipo de cosas están relacionados a reducir los riesgos. Las vacunas, las inmunizaciones, la influenza, todo eso son reducción de riesgo. Y finalmente, el último comportamiento, y no por ser el último, es el menos importante, es que la persona aprenda a adaptarse saludablemente a su condición. Entonces ahora los contenidos de educación en diabetes deben basarse en estos 7 comportamientos de la diabetes, en vez de enfocarnos en fisiopatología de la diabetes, qué es la diabetes, qué es la diabetes tipo 1, qué es la diabetes tipo 2, y esas cosas. Eso es como el gringo dice, good to know, bueno saberlo, pero la información que pertinentemente necesita saber una persona debe enfocarse en estos 7 comportamientos para que desarrolle ese estilo de vida que llamamos estilo de vida saludable. Entonces la propuesta educativa es la siguiente, es con esta hipótesis. Es decir, a mayor capacidad de decisión del educador en diabetes sobre el autocuidado en salud de los usuarios, disminuye la carga de la enfermedad en el segundo nivel de atención. La capacidad de decisión del educador integrado al equipo de salud y en comunicación con el médico en diabetes es la enseñanza del autocuidado a los usuarios, que estará regulada por un marco legal, por unas condiciones de infraestructura y por una organización de los servicios de salud. La calidad de los educadores en diabetes. ¿Qué queremos decir con esto? Si queremos que todas las personas con diabetes puedan aprender, entonces tenemos que contar con educadores en diabetes adecuadamente preparados para enseñar. Los educadores en diabetes deben poseer una comprensión sólida y a fondo de las materias que enseñan, una comprensión basada en la observación y la reflexión sobre las maneras en que las personas con diabetes aprenden, una comprensión reflexiva sobre las maneras en que ellos mismos y el colectivo al que pertenece aprenden, expectativas altas respecto a las posibilidades de logros de todas las personas con diabetes y un fuerte compromiso de apoyarlos para alcanzarlo y de autoevaluación. Muchos educadores en diabetes ahora comprenden que los roles de padres sustitutos, los misioneros abnegados, los apóstoles, los amigos, los cuidadores indicando lo que la persona tiene que hacer, los transmisores de valores ya no son suficientes. Entonces es como cuando uno maneja un vehículo, ¿verdad? ¿Quién está sentado al volante? ¿Es el médico, es el equipo de salud o es la persona con diabetes? El carro es la vida. Entonces quien tiene que estar frente al manubrio es la persona que vive con diabetes. Entonces nosotros, los proveedores de cuidado de la salud, los educadores en diabetes, estamos en el asiento postrero, acompañando a esa persona a que incorpore esos 7 comportamientos de la diabetes en el estilo de vida particular. También los educadores en diabetes tienen que desarrollar con al menos la misma intensidad del educador profesional. Debe ser autónomo, conocedor de las materias sustantivas que enseña, ejecutor y generador de prácticas y conocimientos pedagógicos que siempre son renovables. Los profesionales de la salud deben ser personas que se actualizan permanentemente.
que están familiarizados con las nuevas tecnologías y el acceso a la información, que poseen competencias didácticas complejas, que poseen la capacidad de reflexión y aprendizaje a partir de la experiencia, como para adecuar su propuesta de enseñanza a públicos y a contextos diferentes. Son personas que poseen una importante capacidad para las relaciones interpersonales en áreas tales como la conducción de grupos, la relación con la diversidad y la integración con otros colegas, y que asumen un sentido ético y de compromiso social en el ejercicio de la profesión en diabetes. Hay unos estándares de desempeño profesional docente. En los Estados Unidos, la Asociación Americana de Educadores en Diabetes tiene por misión establecer estándares altos y rigurosos respecto a lo que los educadores en diabetes competentes deben saber y deben ser capaces de hacer, y están delineados por niveles. Desarrollar y administrar un sistema nacional de evaluación y de certificación de los educadores en diabetes que alcanzan esos estándares. Nosotros nos tenemos que someter a un board y ser certificados. Entonces, la propuesta educativa de tener un modelo de estándares es que definan las características que un educador en diabetes competente debe tener, y que esta propuesta se puede organizar sobre la base de las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que como educador yo debo saber? ¿Cómo debo ser? ¿Y qué debe hacer y cómo hacerlo? Entonces, nunca podemos darnos por vencidos. Nunca podemos estigmatizar a las personas con diabetes, nunca podemos ponerle rótulos, porque vivir con diabetes no es un paseíto a la luna, es una situación difícil. Entonces, muchas veces los profesionales de la salud se cansan, se frustran porque no ven mejoría, y entonces ahí es donde empiezan las etiquetas. Yo sueño con que algún día las personas con diabetes sientan la necesidad urgente de venir a nosotros como educadores y digan, este es nuestro día de suerte. Mandela decía, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Muchas gracias. Entonces, con esto terminamos nuestra sección de hoy, y yo espero, este es solamente una primera parte que voy a estar compartiendo con ustedes, y dentro de poco voy a estar grabando el próximo y lo voy a estar enviando. Preguntas pueden enviármelas a mi correo bjr6@cdc.gov. Betsy Rodríguez. Muchas gracias.